Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañen nuevamente en una emisión de Noticiero Hechos Estelar. Desde este momento hasta las 9 de la noche, en la próxima hora y media, vamos a conocer las noticias más importantes ocurridas en nuestro país y en el mundo. Los saluda Roxana Webb y vamos con nuestros titulares. Cuando no se satisfacen todas estas necesidades básicas de la población, es porque los impuestos de los ciudadanos salvadoreños están siendo utilizados, o puede ser porque están siendo utilizados por intereses egoístas. Durante su visita a El Salvador, el enviado especial de los Estados Unidos para los países del Triángulo Norte anuncia una contribución de $2 millones a la Comisión Internacional contra la Impunidad para la lucha contra la corrupción. El presidente Nayib Bukele confirmó cambios de funcionarios de su gabinete de gobierno. Una nueva fase del plan de vacunación contra el COVID-19 inició hoy en los centros de albergue de personas adultas mayores. El fenómeno de las desapariciones ha evolucionado en El Salvador como una modalidad para ocultar homicidios. Así lo revela una investigación que señala además que no solo miembros de estructuras criminales están detrás de estos hechos. A más de 100 días del inicio del proceso de vacunación contra el COVID-19 en América Latina, sigue siendo una de las regiones más golpeadas por la pandemia. Países como Perú, Chile y Colombia son algunas de las naciones que han vuelto al confinamiento. El enviado especial de los Estados Unidos para los países del Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, anunció una millonaria contribución del gobierno de los Estados Unidos a las ICIES en El Salvador para que continúe con los esfuerzos de frenar la corrupción y prevenir la inmigración ilegal. Así comenzamos. La Comisión contra la Impunidad en El Salvador recibió del gobierno de Estados Unidos $2 millones para el combate a la corrupción. Y es que en los últimos años, El Salvador se ha visto opacado por casos de corrupción que ha involucrado a funcionarios e incluso hasta expresidentes que desviaron millonarias cantidades de dinero del Estado para enriquecerse y que ahora cumplen penas tras las rejas, luego de iniciarse investigaciones por corrupción. Un estudio de ICEFI destaca que entre los años 1989 hasta el 2015, solo 21 casos de corrupción costaron al erario público $550 millones, cifras alarmantes. Cuando los hospitales no tienen camas, cuando el Seguro Social no tiene medicina, cuando los habitantes tienen que pagar renta para entrar a sus barrios, cuando los niños no tienen acceso a la educación, cuando no se satisfacen todas estas necesidades básicas de la población, es porque los impuestos de los ciudadanos salvadoreños están siendo utilizados, o puede ser porque están siendo utilizados por intereses egoístas. La administración Biden ha dejado muy claro que la lucha contra la corrupción es fundamental en nuestro apoyo a los países de Centroamérica. Sin ese costo para el erario público, se podía haber fortalecido a la Fiscalía General de la República en un 661% en relación con su presupuesto, en un 125% a las instituciones del ramo de justicia y seguridad, 94% al ramo de salud o en un 60% al área de educación. Para el comisionado de las ICIES, esa cifra deja en evidencia la urgencia de seguir combatiendo la corrupción en el país y la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia de las instituciones. Es necesario crear las condiciones para una nueva arquitectura legal que prevenga y castigue la corrupción, así como la voluntad política para aprobarla. Es menos oneroso prevenir que perseguir la corrupción. Con ese donativo se busca unificar esfuerzos y prevenir más casos de corrupción. El enviado especial estadounidense dijo que más allá del costo que genera la corrupción, las consecuencias de desviar fondos públicos dañan el tejido social del país y promueven la migración irregular, una crisis humanitaria que se extiende por la frontera sur de Estados Unidos. Consecuencias impactan de manera desproporcionada a la población más vulnerable, a hombres y mujeres y niños que emigran a otro país en búsqueda desesperada por sobrevivir y por tener un futuro positivo. Pero también
Por cierto, es un fenómeno que contamina todas las funciones de los gobiernos y daña a la sociedad de una manera muy profunda, más allá del costo en términos de dinero. Destacó el trabajo del gobierno y el aporte que están realizando para erradicarla de la mano de las instituciones como la Fiscalía General de la República. Reconocemos que el presidente Bukele también ha expresado el deseo de combatir la corrupción y aplaudimos al presidente por tomar el tema de corrupción tan en serio que abrió su propio gabinete, así sí es, con convenio para la auditoría de fondos de la pandemia. Queremos apoyar al gobierno de El Salvador en sus esfuerzos de romper el ciclo de corrupción. Seguimos investigando, seguimos trabajando, porque estamos convencidos que solo erradicando la corrupción y la impunidad vamos a tener un desarrollo sostenible. A la fecha, la CICIES ha brindado 25 asistencias a la Fiscalía, entre ellas 12 avisos de posibles ilícitos de corrupción en 5 carteras de Estado y auditoría de fondos de la pandemia. En ese sentido, buscan seguir combatiendo este problema. Hemos auditado el 81% de los gastos destinados a la pandemia y venimos coadyuvando a investigar 7 casos integrales a solicitud del Fiscal General de la República, entre otras asistencias especializadas. Todos dejaron claro que combatir la corrupción requiere de esfuerzos tanto del gobierno, las instituciones y la población en general, si se quieren ver resultados favorables que permitan llevar al país por un mejor rumbo. Con imágenes de Ricardo Tovar, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Y tras la visita a Guatemala y ahora a El Salvador del enviado especial de los Estados Unidos para el Triángulo Norte, en Honduras surgen opiniones sobre por qué no hizo escala en esa nación. Merari Borjas con los detalles desde Honduras. Adelante, Merari, te escuchamos. Buenas noches. Así es, Roxana y televidentes. De Hechos El Salvador en Honduras ha generado bastante polémica el hecho de que Ricardo Zúñiga, delegado del Triángulo Norte de Estados Unidos, no visite a Honduras. Para algunos analistas en temas nacionales e internacionales, esto se debe a la repercusión que tiene el hecho de que autoridades del país hayan sido mencionadas en una corte de Estados Unidos en temas de narcotráfico. Escuchemos a continuación. Hay principios dentro del derecho internacional público que le permiten, ¿verdad?, esas relaciones recíprocas, la independencia y otros que tienen que ver con el Estado de Derecho. No obstante, consideramos que a raíz de los señalamientos en los tribunales y a raíz de la migración que ha trascendido las fronteras hasta llegar a la frontera de Estados Unidos, es lo que ha puesto barbas en remojo tanto a la administración Trump como a la administración Biden para poder eficientar mecanismos que vayan reduciendo particularmente la corrupción y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática que muchos actores políticos han sabido maquinar para reducirlos a la mínima. Estas fueron las declaraciones de un reconocido analista en nuestro país, asegurando el por qué Ricardo Zúñiga no va a visitar a Honduras. Pero también las autoridades de nuestro país se han pronunciado este día, asegurando que se han reunido de forma privada con autoridades de Estados Unidos en Washington. Con este informe desde Tegucigalpa, Honduras, para Hechos El Salvador, les informó Merari Borjas. Muchas gracias por tu reporte desde Honduras. Y ante la visita a El Salvador del enviado especial de los Estados Unidos, organizaciones de la sociedad civil consideran que los esfuerzos entre ambos países deben centrarse en combatir las causas que generan el fenómeno migratorio. Además, mencionaron que están trabajando en un proyecto enfocado principalmente en la protección de migrantes menores de edad. En este mismo tema, el Instituto Salvadoreño del Migrante ha dicho que se prevén deportaciones masivas desde el país norteamericano y llama a la población a estar preparada. Nosotros vemos que de la manera como Estados Unidos está enfrentando la migración, preveemos que vamos a tener muy pronto una masiva deportación. Por lo tanto, nuestras comunidades deben prepararse para ese retorno forzado que vamos a tener muy pronto.
También hemos reflexionado que en la medida que no se solucionen los problemas en las comunidades y de la familia, el tema de ingresos permanentes, el tema de oportunidades para los jóvenes, migración va a seguir. Y el presidente de la República ha hecho una serie de anuncios en su cuenta de Twitter. Uno de los más recientes, el nombramiento del nuevo ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgaín, quien trabajó como director en el Viceministerio de Transporte y de septiembre del 2020 a la fecha coordinó desde el Ministerio de Salud la logística del programa de emergencia sanitaria y el equipo interdisciplinario de contención epidemiológica, agregó el mandatario. Y en su cuenta de Twitter, como les decíamos, varios anuncios ha realizado el presidente de la República. Dijo que enviará a la nueva Asamblea Legislativa reformas a la ley del FODES. Pero antes quiero mostrarles lo que está en pantalla. ¿Quién va a ser el nuevo director de El Fovial? Se trata de Alexander Ernesto Beltrán. Hasta ahora ha sido el director de Construcción y Mantenimiento de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y según uno de los anuncios que ha realizado el presidente de la República, se convierte entonces ahora en el director de El Fovial. Ahí tenemos la fotografía y parte de la publicación que realizó el mandatario. Pero también anunció en su cuenta de Twitter lo que ya les adelantaba, que enviará a la nueva Asamblea Legislativa reformas a la ley del FODES. Ya no será del 10%, sino del 6%. El mandatario agregó que el 25% se podrá utilizar en gastos, pero el 75% se entregaba para obras y ahora se entregará en eso, dijo, obras en las comunidades, ya no se entregará en efectivo. Además, reveló que se creará la Dirección Nacional de Obras Municipales con fondos del gobierno, institución que aprobará los proyectos solicitados por las comunas y será presidida por Álvaro O'Byrne, actual director del Fondo de Conservación Vial. Veamos ahora un resumen de noticias. La Policía Nacional Civil capturó en San Salvador a Iris Mabel Herrera y Luis Alonso Martínez, acusados de transportar en un vehículo 1 kilo de cocaína valorada en más de $25,000, así como dinero en efectivo. En Santiago de María, en Usulután, fue detenido Reinaldo Antonio Granillo mediante orden judicial por el delito de amenazas. 3 presuntos pandilleros fueron detenidos en el cantón El Barro de Aguachapán tras incautarles 2 pistolas y droga. Mientras que en Sensuntepeque, Cabañas, la policía decomisó un fusil, una escopeta y una subametralladora en un mesón ubicado en el barrio Los Remedios. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho presentó un informe sobre las desapariciones en el país y la evolución en el modo de operar de los autores materiales e intelectuales en el cometimiento del delito. Más de 20.000 denuncias de personas desaparecidas ha recibido la Fiscalía General de la República durante los últimos 5 años, revela un reciente estudio de FESPAD, un delito que ha evolucionado como mecanismo para ocultar homicidios y cada vez con mayores niveles de sofisticación. Este flagelo no solamente es perpetrado por las estructuras criminales como una forma de imponer autoridad y terror en las comunidades donde operan, sino que, debido al alto índice de impunidad, los autores materiales e intelectuales se elevan a altos niveles como miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, de acuerdo al informe. Siguen existiendo los clásicos cementerios clandestinos, pero ellos están utilizando, por ejemplo, los manglares. Eso no lo habíamos visto. Están desmembrando, como lo han venido haciendo, pero reparten las piezas de los cuerpos de las personas con el propósito de que las autoridades de investigación no puedan dar con la identificación de estas personas. De que hay diversas desapariciones que están siendo cometidas por particulares como mecanismo de venganza para ajustar cuentas por envidias, conflictos familiares.
Hay condiciones comunitarias que facilitan el cometimiento del delito, enfocados en adolescentes y jóvenes entre los 15 a 29 años, con un incremento de casos en menores de edad. Las víctimas viven en zonas excluidas y en condiciones de precariedad, estigmatizadas por la sociedad por la presencia de las pandillas. Según datos del informe, al menos el 30% de los desaparecidos son mujeres, quienes sufren graves afectaciones psicológicas por los abusos sexuales que reciben de los criminales. No es privativa de estructuras criminales. Mucha gente está recurriendo incluso a formas de violencia extrema que a la luz con estos márgenes de impunidad se han normalizado. Pero este uso de violencia extrema se ha visto también estimulado en buena medida por la indiferencia y la trivialización que las autoridades han hecho del fenómeno. Hemos visto a lo largo de 15 años cómo desde el propio presidente de la República hasta los ministros han restado relevancia al tema. Han dicho, se van con los novios, andan bebiendo, se cambian de domicilio, dijo el director. Agregan que es importante el trabajo de distintas instituciones del gobierno para la adecuada atención de las familias de las víctimas, así como la creación de una normativa donde el gobierno asuma de forma adecuada esta problemática con un enfoque de prevención. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Vamos a cambiar de tema, contarles que la compañía Facebook publicó en las últimas horas un informe en el que incluye a una red de cuentas no auténticas que operaban a favor de un partido político en El Salvador. Los detalles en el siguiente informe. Facebook descubrió y eliminó una red de cuentas falsas del partido Arena. Así lo describió la empresa en su informe mensual sobre cuentas que no son auténticas a nivel mundial. Se trata de 118 cuentas de Facebook, 8 páginas y 10 cuentas de Instagram que operaban en España a nombre del partido Arena en El Salvador, según la publicación. Todo esto coordinado con empleados de la empresa italiana Reputation App, que se dedicaba a las relaciones públicas y marketing digital. Las cuentas fueron descubiertas y eliminadas por Facebook tras una investigación que realizó la empresa de ciberseguridad FireEye, ya que desde hace 3 años esta compañía inició su trabajo enfocado en descubrir cuentas que no son auténticas para eliminarlas de sus plataformas, incluyendo Instagram. Según el reporte, esta misma red, que trabajaba para el partido político Arena durante la campaña electoral más reciente, habrían pagado alrededor de $176,000 en inversión publicitaria en ambas redes sociales. A nivel mundial, Facebook detectó 14 hallazgos, eliminando 1,167 cuentas en Facebook, 290 en Instagram y 255 páginas. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Mucho dinero, ¿verdad? Vamos ahora a cambiar de información. Los cafetaleros en El Salvador siguen resintiendo las afectaciones por la pandemia del COVID-19 y por los fenómenos climáticos del 2020. Aseguran que su deuda económica sigue subiendo y no cuentan con recursos suficientes para pagar. Entre el año 2020 y el 2021, los cafetaleros reportan la producción más baja de los últimos 100 años. De acuerdo con la Asociación Cafetalera de El Salvador, solo lograron cosechar un poco más de 680,000 quintales. Esto se debe a las distintas emergencias atendidas el año pasado. En el año recién que finalizó, fuimos impactados por el efecto del COVID-19, así como los efectos de la naturaleza con las tormentas Amanda, Cristóbal, Eta y Iota. Esos golpeaban también fuertemente a la caficultura. Todas estas situaciones que han afectado al caficultor han imposibilitado de poder hacer frente a sus obligaciones. Otro dato preocupante para este sector es su deuda económica, la cual hasta este año asciende a más de $220 millones, por lo que han presentado ante la Asamblea Legislativa una serie de decretos, donde piden la aprobación de una prórroga de pago de 3 años para no ser embargados. Se cumpliría el objetivo de este decreto de la suspensión de embargo, que es suspender los embargos transitoriamente mientras vienen los recursos para reestructurar las deudas
que los caficultores tienen y puedan hacer frente a sus obligaciones. Estos decretos urge que sean aprobados antes del 31 de mayo del presente año. Para este año, los cultivadores de café esperan producir 2 millones de quintales, teniendo en cuenta que el fideicomiso ofrecido por el gobierno central, que es de más de 600 millones de dólares, le dará oxígeno a ese sector. Con imágenes de Ever Ábalos, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Y el presidente del Banco de Desarrollo del Salvador, Juan Pablo Durán, confirmó que las inscripciones para los artistas que buscan un subsidio por el impacto de la pandemia deben hacerse esta semana, a más tardar el próximo viernes 9 de abril, pero que cada caso será verificado y comprobado de su participación en el mundo artístico, ya que han detectado casos de personas que no se dedican al rubro y que buscan el incentivo económico. Bandesal contará con 12 millones de dólares para entregar al sector artístico cuando el presidente Bukele sancione las reformas a esa ley. La idea es que en base al número definitivo de artistas que tengamos, así va a ser el monto que les va a llegar. ¿Por qué? Porque depende mucho de la cantidad de artistas. En esto yo quiero hacer un llamado a que seamos respetuosos del oficio. O sea, hay una fuerte cantidad de gente que se está anotando, pero no es artista. Y por supuesto que lo vamos a detectar porque tenemos mecanismos de verificación. ¿Como qué, por ejemplo? Como que alguien le dice, mire, yo me dedico a la pintura. Una enorme cantidad de personas que están llenando solicitudes y que están mandando solicitudes, pero que al final no tienen cómo probar su profesión. Veamos noticias económicas. Estados Unidos corre el riesgo de perder su estatus como la economía más grande del mundo frente a China a finales de la década si no aumenta la inmigración legal, de acuerdo a un estudio de un grupo tecnológico que favorece la admisión de más trabajadores extranjeros. El informe proyecta que la economía estadounidense será 3/4 partes del tamaño de la de China para 2050, bajo las tendencias actuales de la población y los niveles de inmigración de Estados Unidos si se duplicaran los niveles de migración legal. Se estima que 31 personas mayores vivirán en los Estados Unidos en 2050 por cada 100 personas en edad laboral en comparaciones actuales. Bajo ese escenario se proyecta que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos aumente a 46,8 billones en 2050, en comparación con 49,9 billones para China. La economía del gigante asiático no superaría a la de Estados Unidos hasta más cerca de 2035. Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de los países del G20 han pactado una última moratoria de los pagos de la deuda bilateral para los países más vulnerables hasta final del año. En su segunda reunión virtual bajo la presidencia italiana, se trata de una iniciativa de suspensión del servicio de la deuda que el año pasado el G20, bajo la presidencia de Arabia Saudí, prorrogó hasta junio de este año y que afecta a las 73 naciones más pobres del mundo. 38 de ellas son africanas. Es momento de hacer una pausa comercial, pero en minutos regresamos con más noticias. En una segunda fase del plan de vacunación contra el COVID-19, hoy inició la inmunización de las personas mayores de 80 años. La jornada arrancó en los centros de atención de adultos mayores. Dispuesto a recibir su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, don Adán Herrera, de 86 años, esperó pacientemente. Él se encuentra en el hogar de adultos mayores, el Jardín de los Abuelitos, y espera que luego de ser inmunizado contra el virus pueda volver a darle un abrazo a sus hijos y nietos, con quienes no ha tenido contacto físico desde que inició la pandemia. Bastante bien, porque es una cosa buena, no es una cosa mala. Entonces estoy esperando que me la pongan pues, para sentirme que estoy bien.
Más de 70 adultos mayores de este centro de atención recibirán la primera dosis de la vacuna. En esta jornada, además, se incluyeron a más de 130 personas de la tercera edad del centro de atención Sara Saldívar. En este momento existe el inicio de la vacunación a los adultos arriba de 80 años. La mayoría de estos adultos van a poder acceder, porque sabemos que si bien el adulto tal vez no puede utilizar el acceso a la página web, pero sí un familiar, un sobrino, una persona cercana, y hemos observado que el flujo de consultas en el sitio web ha sido bastante alto, lo cual nos da a nosotros una medición de que esta estrategia va a ser muy exitosa. En esta etapa serán incluidos los 58 centros de atención de adultos mayores públicos y privados del país. Y por supuesto, la meta es lograr completar esa cobertura en el 100% de estos centros de atención adultos, cubriendo este grupo vulnerable de adultos mayores y por supuesto disminuyendo esa posibilidad de tener una comorbilidad a causa de la enfermedad. Con esta medida se le da protección a uno de los grupos más vulnerables a sufrir complicaciones ante un contagio. Es por eso que todos los promotores de salud se encargarán de salir a las comunidades a buscar a los adultos que no han podido agendar su cita para que puedan ser vacunados a la brevedad posible. Con imágenes de Roberto Martínez, Carla Goches, Noticiero Hechos. En el sector informal es común ver a los adultos mayores comercializando productos. Ellos están conscientes del riesgo de un posible contagio del COVID-19, por lo que piden ser incluidos en el proceso de inmunización contra el virus. Francisca Esperanza tiene más de 30 años de comercializar los productos de tela. Asegura que la incidencia del COVID-19 en el país ha afectado de gran manera su economía. La reapertura económica ha sido un alivio, ya que poco a poco está generando nuevamente ganancias. Ella, al igual que Reinaldo Marroquín, son personas de la tercera edad que por largo tiempo han estado en este sector y dicen que esperarán que las autoridades los tomen en cuenta para ser seleccionados en el proceso de inmunización contra el COVID-19. La pandemia, usted sabe que como la gente por temor, ¿verdad?, no salía mucho. Fue bastante crítico, pues, ¿verdad? Se vendía bien poco. Sí. Pero hoy ya como que se va nivelando un poco más, ¿verdad? Bien acertado, pues. Bien acertado porque pues así pues tenemos más refuerzo, ¿no?, en el organismo. ¿Hasta la fecha no se ha enfermado usted? Gracias a Dios no. Sí. Gracias a Dios no, estamos alentaditos. Y hemos pasado toda la pandemia acá, pero gracias a Dios. Mire, petición que también comparte el sector artístico, pues algunos de los que integran los grupos musicales son personas de la tercera edad, pues dicen que la necesidad los hace estar rodeados de personas que pueden ser un posible canal de contagio. Porque es verdad, pues uno que anda arriesgándose bastante. Incluso no podemos estar muy cerca cantándoles a las personas por aglomeración, ¿verdad? Pero bueno, sí, para nosotros sería bueno porque vemos tenemos grupos que a veces hay personas que son mayores de edad, ¿verdad? Y necesitan su protección. No solo ellos, también nosotros, todos, porque estamos juntos con las demás personas. Estamos siempre en apoyo. Pero ojalá pues sea efectivo esa vacunación un poco rápido, ¿verdad? Para que vaya bajando un poco más ligero la pandemia. De acuerdo a las autoridades de salud, se espera tener en los próximos días acciones para este y otros sectores vulnerables. El objetivo es inmunizar a la brevedad posible a la población salvadoreña. Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y los adultos mayores se mantienen a la expectativa de la fecha en las que les corresponde recibir la primera dosis. Incluso varios ya han consultado en la página web del gobierno. La periodista Eliana Leiva nos cuenta. Los adultos mayores y con enfermedades crónicas degenerativas no controladas que han sido contemplados en la fase 2 del plan de vacunación se mantienen expectantes de cuándo les tocará recibir la dosis.
Pero por el momento, la prioridad son los mayores de 80 años, entre ellas doña Francisca, quien no había podido acceder a la página web para verificar dónde y en qué fecha será vacunada contra el COVID-19, por lo que le ayudamos a hacer la consulta. Eres beneficiado a recibir vacuna COVID-19 y aquí le da las indicaciones. La fecha que le va a tocar es el 12 de abril del 2021 a las 2 de la tarde. O sea, sería el otro lunes a las 2 de la tarde. Por favor, presentarse en el centro de vacunación media hora antes de la cita. Es decir, que usted tendría que estar entonces a la 1:30, ¿verdad? Y dice, lleve su documento único de identidad, evite faltar, pues perderá la gran oportunidad para protegerse usted y los suyos. Tras constatar que la próxima semana le corresponde recibir la primera dosis del fármaco, doña Francisca anota rápidamente los datos en un papelito para no olvidar su cita. Le toca a las 2 de la tarde, pero tiene que estar media hora antes, sería 1:30. De media. A 1:30. Sí, de lunes, pues. Quienes superan los 50 años saben que entran en esta segunda fase del plan de vacunación y están ansiosos por recibir el fármaco, por lo que decidieron consultar la página web, con la esperanza de saber al menos la fecha en la que podrían ser inmunizados, pero aún deben esperar. Pues no califiqué, ayer me metí, ¿verdad? Para ver si calificaba, lastimosamente no califiqué, ¿verdad? Pero yo creo que va a haber nuevamente una otra oportunidad, ¿verdad? Y es posible que ahí me la pueda hacer, ¿verdad? Ajá. De allí pues lo que es, me metí con la cuestión de mi suegro. Él sí, gracias a Dios, calificó. Yo paso ya de los 60, así es que estoy pendiente a ver cuándo me toca. ¿Todavía no ha verificado en la plataforma que puso a disposición el gobierno? No, ya me dijeron que todavía no aplico. No he consultado porque no tengo internet, ¿va? Sí tengo internet, pero no tengo teléfono inteligente. Pero no me he metido porque hasta ayer me di cuenta de eso, pero sí lo vamos a hacer. Según el gobierno, se estima que son cerca de 1.4 millones de adultos mayores que se esperan inmunizar, más las personas con padecimientos crónicos, y piden a la población esperar las indicaciones de cuándo les corresponda a sus grupos agendar la cita para la vacunación, para no saturar el medio que han puesto a disposición. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Veamos ahora imágenes sobre la jornada de vacunación de adultos mayores en La Paz. En la unidad de salud Carlos Alberto Galeano de Zacatecoluca, este martes dio inicio por segundo día con la jornada de vacunación para los adultos mayores con enfermedades crónicas. Esto para evitar e inmunizarse contra el virus del COVID-19. Necesitamos que los ayude para seguir viviendo, porque esta es una epidemia que hay en El Salvador, pero en todos los países, ¿verdad? No solo en El Salvador. ¿Padece de alguna enfermedad usted? Sí, padezco de la fiebre de reumatismo, hueso, y soy de advertencia y tengo azúcar. Muchos de ellos recibieron un mensaje, llamada o consulta a través del sitio web para saber dónde pueden acercarse para la aplicación de la vacuna. No, lo llamaron por un mensajito del Ministerio de Salud, que a dónde le tocaba, qué horas, y a las personas que les toca, entonces le tocaba aquí a mi papá. ¿Esta es la primera dosis? Es la primera, sí, es la primera dosis. ¿De aquí hasta cuándo? Hasta el 5 de mayo es la próxima. Si no es muy tardado, es un mes prudencial. Y es que en este centro de vacunación pretende recibir a los adultos de la tercera edad con enfermedades crónicas en el departamento de La Paz y zona paracentral. Se espera que la jornada siga aplicándose hasta el fin de semana con horarios de 8 de la mañana hasta 4 de la tarde. Este es un informe de Dani Guarita. Y contarles que la ministra de Educación evaluó el trabajo realizado durante el primer día de regreso de los estudiantes a las aulas en la modalidad semipresencial. Alrededor de 3.500 centros educativos del sector público abrieron sus puertas para el retorno de los estudiantes a las aulas de manera semipresencial, luego de más de un año de continuar con el calendario educativo de forma virtual a raíz de la pandemia del coronavirus. De acuerdo a la ministra de Educación,
Durante la verificación en diferentes escuelas se comprobó la adecuada implementación de los protocolos de bioseguridad, dando la tranquilidad a los padres de familia al saber que sus hijos recibirán las clases en un entorno seguro, sin el riesgo de contagiarse del virus. Vemos cómo los centros educativos están aplicando correctamente el protocolo. Habían incluso algunos puestos cintas amarillas en los espacios donde no se podía sentar los niños, y los niños, a pesar de la seriedad de la situación, todos respetando las distancias, todos con su mascarilla, los padres de familia llegando a dejar a sus hijos pequeños todos con mascarilla, utilizando el alcohol gel. Tenemos entregados ya todos los insumos de bioseguridad a todos los centros educativos que tienen permiso para abrir. La titular de Educación informó que un 90% de los maestros del sector público ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Agregó que al finalizar esta semana esperan terminar con el proceso de vacunación con los docentes del sector privado, universidades y personal administrativo. Comienzan el día de mañana el personal administrativo y maestros de las universidades, y van a continuar los maestros del sector privado. En este momento pues estamos ya vacunando a los últimos del sector público que por A o B razón no tenían actualizados sus datos en el sistema SIGES. Ante la solicitud de los empresarios del transporte escolar, quienes piden formar parte de los grupos prioritarios para la aplicación de la dosis, la ministra Carla Ananía de Varela asegura que ya se está trabajando en coordinación con el Viceministerio de Transporte para dar una respuesta favorable durante los próximos días. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López. En más información, Yogurt Yes está conmemorando el Día Mundial del Bienestar. Pero para ampliarnos más sobre esto, nos vamos a enlazar con nuestra compañera Clarisa Cepeda. Ella se encuentra en la sala de redacción y pues nos tiene más detalles. Adelante, Clarisa, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Me encuentro con Mónica de Carranza, Brand Manager de Yogurt Yes, y Gloria Figueroa, nutricionista del Instituto de Nutrición Yes, para conversar sobre el Día Mundial del Bienestar. Bienvenidas. Hola, gracias, buenas noches, gracias por la invitación, gracias por el espacio, y pues aquí estamos pues trayéndole buenas noticias de lo que Yogurt Yes está realizando. ¿Qué estamos conmemorando este día? Bueno, este día estamos conmemorando el Día Internacional del Bienestar, y es un día en que Yes quiso ofrecer un mensaje a la población, un mensaje hacia cuidarnos, hacia llevar un estilo de vida saludable. Como tú sabes, Yes ha tenido una trayectoria a lo largo de los años donde ha trabajado fuertemente en incentivar buenos hábitos de alimentación, en ofrecerles a sus consumidores productos que realmente generen un valor nutricional, como es el caso de Yogurt Yes, que es un alimento completo, nutritivo, que vamos a hablar más adelante con Gloria Figueroa, que es nutricionista del Instituto de Nutrición Yes. Pero como marca nos sentimos sumamente comprometidos en ese día en poder decir a la población, cuidémonos, tengamos buenos hábitos de alimentación, tengamos las mejores elecciones y combinaciones para realmente tener un cuerpo fortalecido y lleno de bienestar. ¿Cuál es el mensaje que Yogurt Yes tiene en el Día Mundial del Bienestar para todos nosotros los consumidores? El mensaje está en que debemos de tener buenos hábitos de alimentación, realizar actividad física y siempre tener las mejores opciones de alimentos como Yogurt Yes. ¿Qué beneficios tiene Yogurt Yes para nuestro bienestar? Bueno, hola Clarisa, mucho gusto. Realmente nosotros queríamos, como bien decía Mónica, decir los beneficios, la importancia de una alimentación saludable y el impacto que tiene en nuestro cuerpo, sobre todo en este Día Mundial del Bienestar. ¿Por qué? Porque es importante también ver la alimentación como algo preventivo. Entonces nosotros queremos ofrecerles beneficios a la población como proteínas de alto valor nutricional, que ayuda a hacer un alimento completo a Yogurt Yes, probióticos activos que también ayudan a la digestión y al sistema inmunológico, que creo que es muy importante, sobre todo ahorita que regresamos a clases semipresenciales. En este regreso a clases semipresencial, ¿por qué es tan importante poner en las loncheras de nuestros hijos un Yogurt Yes Safari todos los días? Claro. Bueno, como te comentamos, Clarisa,
Yogur Yes es un alimento completo con múltiples beneficios. Los niños desde pequeños necesitan un alimento que cumpla todos sus requerimientos diarios, tanto de proteínas, vitaminas, minerales como calcio y fósforo, probióticos que los cuidan desde adentro para que ellos puedan rendir académicamente y también estar pues con todas las pilas en este regreso semipresencial de clases y claro, cuidarse desde adentro con calidad nutricional como todos los productos de Yogur Yes. Muchas gracias por la información y gracias por su visita. Vuelvo con ustedes, compañeros. Ahora vamos con las noticias internacionales. Contarles que Latinoamérica sigue siendo una de las regiones más golpeadas por el COVID-19. En países de la región como Chile, Colombia, Perú, regresan los confinamientos por el aumento de casos de coronavirus, cierres permanentes que agudizan aún más la crisis financiera en la región. A más de 100 días del inicio del proceso de inmunización contra el COVID-19 en América Latina, el virus en esta región no da tregua. Llevamos una semana de crecimiento muy alto, se duplicó el nivel de positividad que estamos encontrando en las pruebas. Este fin de semana, el sábado, el domingo y el lunes, todos nos vamos a quedar en casa. De confinamientos hasta toques de queda en países como Chile, Colombia y Perú, las autoridades sanitarias buscan limitar el impacto de una tercera ola del virus en la región. Es claro que estas medidas ralentizan los contagios, pero no eliminan el virus. Cuando se liberan es cuando aparecen nuevamente estos picos epidemiológicos. Los países con mayor contagio son Brasil con 28.000, Argentina con 13.000 y Colombia con 10.000 en un solo día. La indisciplina social pone en riesgo el proceso de recuperación de la economía, aseguró para La Voz de América el presidente de la Asociación de Bares de Colombia, David Contreras. Las restricciones han sido un negocio para los ilegales y un castigo para los formales, y en su lugar se evalúen otro tipo de acciones, que de una parte no afecten ni a empresarios, ni a comerciantes, ni a trabajadores. Latinoamérica supera las 800.000 muertes por COVID-19, más de 25.300.000 contagiados y 42.200.000 vacunas aplicadas. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y ya ingresaron a Costa Rica más de 43.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca. La periodista Marielos Gutiérrez con los detalles. Adelante, Marielos, te escuchamos. Buenas noches. Es un enorme gusto saludarles desde San José, Costa Rica. Nos permitimos informarles que este miércoles 8 de abril ingresaron al país vía aérea 43.200 dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19. Este tema ha provocado controversia y aún se está a la espera de cómo se utilizará luego de que la Agencia Europea de Medicamentos y la Organización Mundial de la Salud estudian el vínculo de esta vacuna contra el COVID-19 y algunos casos de trombosis o coagulación en la sangre. Las pautas de la población meta y cómo se va a utilizar las diferentes vacunas contra el COVID, y en este caso en puntual lo dicta el Ministerio de Salud, y en este sentido lo que se ha indicado es que se estará a la espera del pronunciamiento de la autoridad estricta, en este caso la Agencia Europea de Medicamentos, EMA. Este es el lote número 14 de vacunas contra el COVID-19 que se recibe aquí en Costa Rica. Forma parte de las más de 2 millones de dosis acordadas a través del mecanismo COVAX. Hoy es el Día Mundial de la Salud, que está dedicado precisamente a la solidaridad y a la equidad y a la igualdad. Y entonces eso es lo que cumple el mecanismo COVAX. Es un mecanismo solidario para que todos los estados participantes tengan acceso a la vacuna. Nadie está protegido hasta que todas las personas del mundo estén protegidas. Entonces, para nosotros, fortalecer los esfuerzos del gobierno costarricense hacia la inmunización para acabar, cerrar con la pandemia lo más pronto posible es esencial. Hasta el momento, casi 505.000 dosis de Pfizer se han aplicado en Costa Rica desde diciembre, cuando inició la inmunización contra el COVID-19. En total, se han recibido poco más de 900.000 dosis de vacunas. Trascendió que el 90% de estas inmunizaciones serán para la protección de grupos de personas mayores de 58 años. Este fue un reporte para la red de noticias Salvavisión de Marielos Gutiérrez.
Muchas gracias, Marielos, por el reporte. Y en América Latina no se habían postergado elecciones en 2021, pero el gobierno chileno, a 4 días de los comicios municipales de gobernadores y constituyentes, decidió aplazar la consulta ante un nuevo repunte de contagios en ese país. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, postergó por un mes las elecciones de este fin de semana para constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores, debido al aumento en los casos de COVID-19. Piñera firmó un decreto este martes a solo 4 días de la fecha original, anunciando que el Congreso de Chile aprobó una petición constitucional que su gobierno había presentado para permitir que las elecciones se trasladaran del 10 y 11 de abril al 15 y 16 de mayo. Las razones que tuvo nuestro gobierno para promover esta postergación son muy sólidas y son básicamente 2. Primero, cuidar la salud de nuestros compatriotas. Y segundo, cuidar la salud de nuestra democracia. Chile ha vacunado al 45% de su población con al menos una dosis en menos de 2 meses. Y las autoridades dicen que ha habido una disminución en el ingreso de adultos mayores en las unidades de cuidados intensivos hospitalarios en los últimos meses. Sin embargo, los casos de COVID-19 están aumentando nuevamente, un promedio de 8.000 cada día, y los hospitales se están llenando otra vez, llegando a niveles históricos. Cuando usted ve las encuestas ciudadanas que apoyan de manera mayoritaria esta medida de haber cambiado, creo que también el gobierno no se equivocó en tomar esta decisión. Este lunes, Chile cerró completamente sus fronteras por el mes de abril, en un esfuerzo por reducir nuevos casos y la entrada de las variantes del COVID-19. Solo a situaciones de emergencia les será permitida la entrada. El país sudamericano ha confirmado más de 1 millón de infecciones y casi 24.000 muertos desde el comienzo de la pandemia, con ahora impuestas limitaciones de movimiento para casi todos dentro del país. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y menores que sufrieron el síndrome inflamatorio sistémico como consecuencia del COVID-19 no mostraron otros síntomas, lo que los expertos ven como un reto para establecer el manejo adecuado de la situación. Menores que sufrieron del síndrome inflamatorio sistémico 2 semanas después de contraer el COVID-19 fueron asintomáticos mientras poseían el virus, revela un estudio liderado por investigadores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC. Una situación que explicó a La Voz de América el director de Salud Global de la Universidad Internacional de la Florida, el doctor Carlos Espinal. Tiene grandes complicaciones, es de gran severidad y con una mortalidad muy alta. En un principio pues, no se sabía que estaba atribuido, pero después ya se vio cómo existe una relación directa entre la presencia y la positividad de COVID en un 99% de estos niños que desarrollan este síndrome inflamatorio severo, sistémico. Sistémico quiere decir que afecta a todos los órganos, los riñones, el corazón, los pulmones, la sangre, el cerebro, etcétera, etcétera. El hallazgo preocupa a los expertos porque el hecho de que los menores sean asintomáticos dificulta prever su riesgo de padecer tan delicado síndrome que podría dejar otro tipo de secuelas. Se ha visto que los niños que se recuperan del síndrome inflamatorio pueden tener consecuencias a largo plazo por su sistema renal, también en su sistema pulmonar, así igualmente como en los casos de la COVID-19, ¿no? en adultos. Mientras empresas farmacéuticas avanzan satisfactoriamente en pruebas de vacunas para menores, expertos miran con esperanza que la inoculación sea aprobada para esta población por prevención y regulación de la pandemia. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. En la sección Negocios Hechos, la periodista Jennifer Flores nos cuenta el trabajo que están realizando los artesanos de Hilo Vasco para innovar y recuperarse de la pandemia del COVID-19. Así encontramos a este joven, pateando el barro. La principal materia prima que han tenido por años en este taller. Esta técnica es una de las primordiales, pues requiere de paciencia y dedicación. Significa, bueno, además de aprender un oficio, un ingreso bueno. Y me gusta también lo que es la artesanía. ¿Y cuesta?
Sí, cuesta bastante. Sí. ¿Sudor y todo? Todo, sí. Y acá es donde dependemos de nuestras familias para ayudarlas y para poder sostenernos nosotros. Estos jóvenes saben que trabajar duro deja ganancias importantes, pues luego de haber paralizado labores por varios meses debido a la pandemia del coronavirus, ellos esperan que sus ganancias aumenten con la venta de los jarrones hechos de barro y que se vengan tiempos mejores. Sí, por el momento todavía no estamos al 100 como estaba anterior de la pandemia, pero ya se está moviendo lo que es el producto y ya estamos empezando nuevamente. Trabajar el barro no es tarea solo de hombres. Las mujeres también ponen su toque de creatividad. Una de ellas es Marta García, quien lleva más de 20 años siendo parte de la cooperativa Artilo Vasquense. Nos cuenta lo importante que es este arte y cómo logró sacar adelante a su familia. Aprendiendo, a nosotros nos dieron un capital semilla para que compráramos yeso, compráramos barro, pintura y de ahí para que trabajáramos. Y eso nos ayuda a sostener la familia. Ver las figuras y diferentes diseños parece una tarea fácil, pero no lo es. Al menos es lo que piensa Rosa Vázquez. Este arte requiere de mucha paciencia si se quieren ver resultados satisfactorios. Como es de familia, desde que estaba un poco más pequeña ya le ayudaba a mi mamá por lo menos a pintar. Tal vez no así, digamos, muy detallado, pero ya a darle por lo menos fondo a las cosas ya les ayudaba a él. Para vender estos diseños también se necesita un espacio que permita comercializarlos a un buen costo. Es aquí donde todos ellos reciben el apoyo de CONAMIPE a través del CEDAR en Hilo Vasco. En esta tienda se venden los productos de los artesanos. Vea cuánta variedad. Acá los artesanos pueden trabajar, tienen su espacio de talleres para la fabricación, pero también como institución nos encargamos en tecnificarlos, tanto en la área de producción como en conocimientos, como por ejemplo en costeo, ir mejorando para que poder cubrir la demanda, porque sabemos que día con día tenemos que irnos innovando. Los artesanos reciben capacitaciones para mejorar sus técnicas de moldeo para estar a la vanguardia con lo que el cliente les solicite. A ellos se les apoya como en las técnicas. Un claro ejemplo podría ser que lo del barro líquido y el barro sólido y las diferentes técnicas para poder cubrir lo que es este acabado de este producto. Trabajamos con lo de la pintura industrial, pero dejamos un poquito al lado de eso para poder trabajar con lo que son los engobes, lo de vitrofunción, que ya ven esto. Si podemos ver la diferencia de lo que es este producto con este, vamos a notar la gran diferencia. Este es un barro líquido, y este es un barro sólido. Con este proyecto, CONAMIPE espera seguir apoyando a los artesanos del país para que logren recuperarse de las pérdidas que dejó la pandemia del COVID-19. Con imágenes de Ever Ábalos, Jennifer Flores para Negocios Hechos. Gracias por habernos acompañado. Recuerde su cita mañana a las 7:30 de la noche. Buenas noches.